Aguanta fuerte porque lo que voy a decirte no es nada menos que histórico. Una nueva ley de inmigración acaba de ser aprobada en los Estados Unidos y está enviando ondas de choque a todos los rincones de la comunidad inmigrante. Si usted ha vivido en Estados Unidos durante décadas construyendo una vida desde cero, trabajando arduamente para establecer raíces en este país, o si acaba de llegar en los últimos años buscando mejores oportunidades para usted y su familia, o si tiene familiares que todavía esperan venir soñando con reunirse con sus seres queridos en suelo americano, este es el momento que absolutamente no puede ignorar. El Congreso finalmente ha tomado medidas sobre la inmigración, algo que la gente ha estado esperando durante años, incluso décadas. Y si bien parte de esta nueva ley ofrece esperanza, oportunidad y una reforma que se ha apoyado durante mucho tiempo por defensores de los derechos de los inmigrantes y grupos comunitarios en todo el país, también hay una nueva regla estricta que podría cambiar por completo la vida de cualquiera que no sea ciudadano estadounidense. Los titulares de la tarjeta verde, aquellos residentes permanentes que pensaban que ya habían alcanzado un nivel seguro de estabilidad migratoria. Presten mucha atención, porque incluso ustedes no están totalmente protegidos bajo este nuevo marco legal. La tarjeta verde, ese documento que muchos consideran casi equivalente a la ciudadanía, ya no ofrece el mismo nivel de protección que antes ofrecía. ¿Por qué esta nueva ley se considera histórica? Bajo este nuevo sistema legislativo, por primera vez en la historia reciente de la política migratoria estadounidense, los demócratas y los republicanos, dos partidos que raramente logran ponerse de acuerdo en temas tan controvertidos como la inmigración, se unieron para impulsar una reforma masiva de la inmigración, mientras Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca ejerciendo su segunda presidencia, con un enfoque renovado en la seguridad fronteriza y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias. Nadie vio venir este nivel de cooperación bipartidista. Los analistas políticos quedaron sorprendidos. Los expertos en inmigración no anticiparon este nivel de consenso. Nadie esperaba que los detalles dentro de esta nueva ley fueran tan duros, tan inflexibles, tan definitivos en sus consecuencias. Y absolutamente nadie esperaba que un simple error, algo tan común y desafortunadamente frecuente como un DOI, una infracción por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, se convirtiera en un evento de cambio de vida que podría costarle todo, su estatus migratorio, su hogar, su familia, su futuro en este país. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar afectará a millones de familias inmigrantes en todos los estados de la nación y puede cambiar radicalmente el futuro que imaginaste construir en Estados Unidos. Ahora que hemos abierto la puerta a esta conversación tan crucial y urgente, tomemos nuestro tiempo y caminemos juntos paso a paso por cada parte de esta reforma histórica. Quiero que te sientas preparado, que comprendas el alcance completo de estos cambios. Quiero que enfrentes este choque legislativo bipartidista, el hecho sin precedentes de que los demócratas y los republicanos se unan en este tema con calma, totalmente informado y completamente preparado para lo que viene. Esto no es sobre sembrar miedo innecesario o crear pánico en la comunidad. Esto es sobre claridad absoluta, sobre transparencia total, sobre darte la información que necesitas para tomar decisiones inteligentes. Cuando las leyes cambian de manera tan dramática y consecuencias tan profundas, lo mejor que puedes hacer, lo más responsable que puedes hacer por ti y por tu familia, es entender exactamente qué significan estos cambios, cómo funcionan en la práctica cotidiana, cómo serán aplicados por las autoridades de inmigración y qué pasos concretos y específicos puedes tomar para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de las consecuencias negativas. Así que vamos a sentarnos con calma y a romper esto, a desmenuzar esta legislación pieza por pieza, sección por sección, para que no quede ninguna duda en tu mente sobre lo que está sucediendo. El primer cambio importante y fundamental que trae esta reforma es algo que muchos inmigrantes, incluso aquellos que han seguido de cerca los desarrollos políticos, no esperaban en absoluto bajo la nueva ley federal. Cualquier persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos, sin importar cuánto tiempo lleve viviendo aquí, sin importar cuántos impuestos haya pagado, sin importar cuántos lazos familiares tenga, ahora será etiquetada y clasificada legalmente como no ciudadano en todos los documentos oficiales y procedimientos gubernamentales.
Este cambio en la terminología puede sonar inicialmente como un pequeño detalle técnico, una simple modificación en el lenguaje burocrático, pero viene con grandes consecuencias prácticas y legales que afectan directamente los derechos y protecciones de millones de personas. Antes de esta reforma histórica, los titulares de tarjetas verdes, esos residentes permanentes legales que habían pasado por rigurosos procesos de verificación de antecedentes y habían esperado años para obtener su estatus, generalmente eran tratados de manera diferente, de manera más favorable a otros tipos de inmigrantes. Tenían más seguridad jurídica, más derechos procesales en caso de enfrentar procedimientos de deportación y mucha más estabilidad. En su vida cotidiana podían trabajar sin restricciones, viajar dentro y fuera del país con relativa libertad y vivir con la tranquilidad de saber que su estatus era en la mayoría de los casos permanente. Pero ahora, bajo la ley que acaba de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente, los titulares de la tarjeta verde estarán en el mismo campo de juego legal que los titulares de visas temporales, que los estudiantes internacionales con visas F1, que los trabajadores con visas H1B y casi todos los demás que aún no se han convertido en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. Este cambio legislativo es profundamente significativo porque significa que el gobierno federal ahora puede aplicar reglas más estrictas, procedimientos de deportación más rápidos y estándares más elevados de conducta a todos los no ciudadanos, sin hacer excepciones basadas en el tipo de estatus migratorio que posean. Durante mucho tiempo, durante décadas en realidad, muchos residentes permanentes sintieron genuinamente que su tarjeta verde era una especie de escudo protector, una promesa implícita del gobierno de que podrían permanecer en los Estados Unidos indefinidamente, siempre y cuando siguieran las reglas básicas, pagaran sus impuestos y no cometieran crímenes graves. Pero la verdad incómoda, la realidad legal que muchos abogados de inmigración han estado tratando de explicar durante años es que la ley de inmigración estadounidense siempre ha permitido al gobierno federal revocar una tarjeta verde en ciertas situaciones específicas. Lo que es radicalmente diferente ahora, lo que marca un antes y un después en la política migratoria, es hasta qué punto se ha expandido esa autoridad gubernamental y cuán rápidamente una persona puede perder su estatus de residente permanente sin muchas oportunidades de apelar o defenderse. Los titulares de la tarjeta verde ya no están totalmente protegidos de las consecuencias migratorias que antes solo afectaban a personas con estatus temporal. Una de las partes más grandes, más controvertidas y más debatidas de esta reforma se centra enteramente en las infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, conocidas comúnmente como por sus siglas en inglés, Driving Under the Influence. En el pasado, antes de esta reforma, era tratado principalmente como una cuestión de seguridad vial y justicia criminal local. Podría haber llevado a multas monetarias significativas, clases obligatorias de educación sobre los peligros del alcohol al volante, horas de servicio comunitario, suspensión temporal de la licencia de conducir o, en casos más graves, tiempo en la cárcel del condado. Dependía del estado donde ocurrió la infracción, del historial del conductor y de la situación específica. Si hubo un accidente, si hubo lesiones, si el nivel de alcohol en la sangre era extremadamente alto, muchas personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, cometieron este error, pagaron sus multas, completaron sus programas de rehabilitación y continuaron viviendo sus vidas después, sin imaginar jamás que podrían existir consecuencias graves en el ámbito de la inmigración que podrían surgir años después. Pero bajo esta nueva ley federal histórica, literalmente una sola condena o incluso una sola admisión de haber cometido el acto se ha convertido oficialmente en motivo legal de inadmisibilidad y base para deportación automática de cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense. Hablemos con claridad y precisión sobre lo que realmente significa ser declarado inadmisible bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Si un inmigrante, ya sea titular de una tarjeta verde, de una visa temporal o de cualquier otro estatus considerado inadmisible por las autoridades federales de inmigración, significa que el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho legal absoluto de negarle la entrada al país, de prohibirle regresar al territorio estadounidense, incluso si esa persona ya ha estado viviendo aquí legalmente durante años o décadas. Esto parece inicialmente confuso y contradictorio. ¿Cómo puede alguien que ya vive aquí ser considerado inadmisible? Pero este es precisamente el poder expansivo que el gobierno ha reclamado bajo esta nueva reforma. Si usted viaja al extranjero por cualquier razón, para visitar familiares enfermos, para asistir a un funeral, para celebrar una boda, para vacaciones, para negocios y luego trata de regresar a los Estados Unidos, puede ser detenido, interrogado extensamente y finalmente rechazado en la frontera o en el aeropuerto por agentes de aduanas y protección fronteriza, aún más impactante y alarmante. Usted puede ser calificado como inadmisible, sin siquiera salir del país, sin cruzar ninguna frontera, simplemente porque la nueva ley establece que ya no califica legalmente para permanecer en territorio estadounidense debido a su historial. Y bajo esta reforma sin precedentes, un DUI, ya sea una condena formal en un tribunal, una admisión verbal a un oficial de policía durante una parada de tráfico o incluso el simple reconocimiento de los elementos básicos del delito en una entrevista de inmigración es completamente suficiente para desencadenar esta etiqueta de inadmisibilidad con todas sus devastadoras consecuencias. La redacción específica de la ley es sorprendentemente estricta, deliberadamente inflexible, diseñada para eliminar cualquier ambigüedad o espacio para interpretación favorable. No importa en absoluto cómo su estado particular trata el delito de Dewey en su sistema de justicia criminal local. Algunos estados, especialmente aquellos con políticas más progresistas, consideran un primer Dewey como un simple delito menor, una infracción de bajo nivel que resulta principalmente en multas y educación. Algunos estados lo tratan como una ofensa administrativa, casi equivalente a una violación de tráfico seria, pero no criminal, y otros estados, particularmente aquellos con leyes más estrictas sobre conducir ebrio, lo manejan mucho más agresivamente, con consecuencias criminales severas desde la primera ofensa. Pero bajo esta nueva regla federal, la regla más controvertida y debatida de toda la reforma equivale a deportación automática. Ahora, absolutamente nada de esa variación estatal importa en lo más mínimo. La ley federal prevalece completamente sobre la ley estatal en cuestiones de inmigración, y el gobierno federal de los Estados Unidos está tratando cada DUI exactamente de la misma manera, sin excepciones, sin consideraciones especiales, como un delito absolutamente deportable para cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense. Piensa profundamente en eso por un momento y considera las ramificaciones humanas. Alguien que ha vivido en los Estados Unidos durante 20 años, 25 años, incluso 30 años o más. Alguien que llegó aquí como un joven adulto lleno de sueños y ambiciones. Alguien que ha pagado diligentemente impuestos federales y estatales cada año, contribuyendo decenas o cientos de miles de dólares al erario público. Alguien que ha criado hijos aquí, que ha visto a esos niños crecer como estadounidenses en todos los sentidos, excepto el papel, que ha asistido a reuniones escolares, juegos de fútbol, graduaciones, alguien que ha trabajado aquí durante décadas construyendo una carrera, estableciendo relaciones profesionales, contribuyendo a la economía local. Alguien que ha comprado una casa, firmado una hipoteca a 30 años, invertido en su comunidad. Alguien que ha sido voluntario en organizaciones locales, que ha hecho amistades duraderas, que se ha convertido en una parte integral del tejido social de su vecindario. Si esa persona comete un error al volante en una noche difícil, tal vez después de una celebración familiar, tal vez después de una cena con amigos donde no se dio cuenta de cuánto había bebido, tal vez simplemente por un error de juicio que cualquier ser humano podría cometer, esa persona podría perderlo absolutamente todo. No solo su tarjeta verde, ese documento precioso que tardó años en obtener, sino también su capacidad permanente de regresar al país en el que han construido literalmente toda su vida adulta, donde están sus hijos, donde está su hogar, donde están todos sus recuerdos y todas sus esperanzas para el futuro.
La reforma no deja espacio para segundas oportunidades, no ofrece posibilidades de redención, no considera las circunstancias atenuantes o el carácter general de la persona. Lo que hace esto aún más alarmante y potencialmente peligroso para millones de inmigrantes es que la ley incluye expresamente no solo condenas formales en un tribunal de justicia, sino también admisiones verbales o escritas de haber cometido el acto. Muchos inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen un conocimiento profundo del sistema legal estadounidense o que no consultan inmediatamente con un abogado cuando son detenidos, no se dan cuenta de que simplemente decirle a un oficial de policía durante una parada de tráfico o a un juez durante una audiencia preliminar o incluso a un agente de inmigración durante una entrevista de renovación de estatus que consumieron alcohol o usaron drogas antes de conducir puede contar legalmente como una admisión que se usará contra ellos en procedimientos de deportación futuros, en algunos casos documentados por abogados de inmigración. Incluso reconocer de manera general que usted entiende los elementos básicos de una ofensa, por como simplemente afirmar que sabe que es ilegal operar un vehículo motorizado bajo la influencia de sustancias intoxicantes, puede ser interpretado y usado contra usted como evidencia de que cometió el delito. Esto significa que literalmente miles, potencialmente decenas de miles de personas que nunca pensaron conscientemente que estaban en peligro inminente de deportación, que creían honestamente que habían manejado apropiadamente una situación legal menor hace años, podrían encontrarse repentinamente enfrentando las consecuencias migratorias más graves e imaginables. Ahora, en este punto, usted puede preguntarse legítimamente por qué el Congreso de los Estados Unidos, representando a ciudadanos de todos los rincones del país, decidió tomar una postura tan extraordinariamente dura sobre este tema específico. Los legisladores que votaron a favor de esta reforma, tanto demócratas como republicanos, dicen públicamente que el objetivo fundamental es proteger a los ciudadanos estadounidenses de peligros en las carreteras. Argumentan con datos estadísticos que conducir bajo la influencia de alcohol o drogas pone vidas inocentes en riesgo grave, que cada año mueren miles de personas en accidentes causados por conductores ebrios o drogados, y que el gobierno federal tiene la responsabilidad moral y legal de priorizar la seguridad de todos los que circulan en las carreteras estadounidenses, al hacer que él sea una descalificación automática e irreversible para los no ciudadanos. El Congreso cree firmemente que reducirá significativamente este comportamiento peligroso en las comunidades inmigrantes y alentará un cumplimiento más estricto y consciente de las leyes de tránsito. La teoría legislativa es que si los inmigrantes saben con certeza absoluta que un solo error relacionado con alcohol y conducción resultará en deportación inmediata y permanente, pensarán 2 veces, 3 veces antes de tomar decisiones arriesgadas. Si usted está de acuerdo o no con este razonamiento legislativo, si le parece justo o excesivamente punitivo, si cree que es una respuesta proporcionada o una reacción exagerada, esta es la dirección política que los líderes electos de ambos partidos han elegido seguir y es absolutamente importante. Es crítico para su bienestar y el de su familia, entender cuán profundamente esto impacta a toda la comunidad inmigrante en todos los estados del país. Pero déjame ser claro sobre algo fundamental. Esta reforma masiva no se trata exclusivamente de castigo, de restricciones, de consecuencias negativas. Hay otro lado de esta moneda legislativa que ofrece una oportunidad real, genuina y potencialmente transformadora para millones de personas. El Congreso, en este mismo paquete legislativo bipartidista, ha creado un nuevo camino legal hacia la regularización para millones de inmigrantes indocumentados que han estado esperando pacientemente años, en muchos casos décadas enteras, por la oportunidad de legalizar su estatus migratorio y salir de las sombras. La reforma incluye normas de procesamiento actualizadas que modernizan sistemas burocráticos anticuados, nuevas categorías de inmigración que reconocen las realidades del siglo XXI y, lo más importante, una posible vía clara y estructurada para obtener autorización de trabajo, permisos de residencia temporal y eventualmente estatus permanente para personas que anteriormente no tenían absolutamente ninguna opción legal disponible.
Para muchas familias que han vivido en la incertidumbre durante generaciones, esta parte de la ley se siente genuinamente como un progreso largamente esperado, como una luz al final de un túnel muy oscuro. Sin embargo, y este es un sin embargo enormemente importante, la oportunidad viene con una condición clara y no negociable. Para tener derecho a cualquiera de estos nuevos beneficios, a cualquiera de estos programas de legalización, los inmigrantes deben demostrar de manera convincente y documentada lo que la ley llama buen carácter moral. Este término legal, good moral character inenglido en el derecho de inmigración estadounidense durante mucho tiempo, durante décadas en realidad, pero con la nueva reforma su definición se ha estrechado dramáticamente, se ha vuelto mucho más restrictiva, mucho más difícil de cumplir, y aquí está la conexión devastadora. Uno y ahora automática e irrevocablemente descalifica a alguien de ser considerado una persona de buen carácter moral, bajo los estándares federales. Eso significa que si usted tiene un DUI en su historial, no puede solicitar la ciudadanía estadounidense a través de naturalización. No puede renovar ciertos beneficios de inmigración cuando expiren. No puede acceder a ninguno de los nuevos programas de legalización creados bajo esta reforma histórica. No puede solicitar perdones o waivers. En la mayoría de los casos es una barrera legal completa, absoluta, infranqueable y permanece activa en su registro oficial durante muchos años, en algunos casos hasta 10 o 15 años después de la condena original. Es por eso que tantos expertos en inmigración, abogados experimentados que han trabajado en este campo durante décadas, están llamando públicamente a la nueva ley un verdadero punto de inflexión en la historia de la política migratoria estadounidense. No la están llamando así porque cierre completamente la puerta de la inmigración legal. Claramente abre nuevas puertas para millones de personas, sino porque eleva dramáticamente los estándares de conducta requeridos de maneras que afectarán a millones de otras personas, de formas que apenas estamos comenzando a comprender para muchos inmigrantes, especialmente personas mayores que han vivido en los Estados Unidos durante 20, 30, 40 años o más, que construyeron sus vidas aquí en una época cuando las reglas eran diferentes, cuando un error no significaba necesario. A mente perder todo. Esta reforma es un recordatorio doloroso, pero absolutamente necesario, de que la ciudadanía estadounidense es la única, la absolutamente única, verdadera protección legal completa. Las tarjetas verdes ofrecen seguridad significativa, ofrecen estabilidad considerable, ofrecen muchos de los mismos derechos que los ciudadanos disfrutan, pero solo hasta cierto punto, solo con ciertas limitaciones. Y ahora ese punto, esa línea divisoria entre la seguridad y la vulnerabilidad, se ha vuelto más agudo, más peligroso, más consecuente que nunca en la historia reciente, lo que hace que este momento histórico sea aún más político y significativamente simbólico, es que la reforma fue aprobada con fuerte apoyo bipartidista. Los demócratas y los republicanos, partidos que normalmente están en conflicto constante sobre casi todos los temas imaginables, se unieron con números de votación sorprendentemente altos para aprobar una de las acciones legislativas de inmigración más estrictas, más amplias y más consecuentes que Estados Unidos haya visto en generaciones. Y todo esto sucedió mientras Donald Trump se sienta en la oficina oval una vez más, cumpliendo su segundo mandato presidencial, con un enfoque renovado y amplificado en el cumplimiento estricto de las leyes de inmigración. Este nivel de cooperación política es extremadamente raro en la era moderna de polarización extrema, y su ocurrencia indica claramente que ambos partidos políticos, respondiendo a sus respectivas bases de votantes, desean simultáneamente dos cosas: una aplicación más estricta y consecuente de las leyes existentes combinada con nuevas opciones realistas, para que las personas obtengan estatus legal. Es una combinación interesante, compleja, a veces contradictoria. Esperanza genuina, por un lado, para quienes han estado esperando décadas y consecuencias severas e inmediatas por el otro, para quienes cometan errores. Para los millones de inmigrantes que observan estos desarrollos desde dentro del país, tratando de entender qué significa esto para su futuro y el futuro de sus familias, puede ser absolutamente abrumador. Muchos están genuinamente asustados, experimentando ansiedad real sobre su estabilidad.
Muchos se sienten profundamente inseguros sobre si deben quedarse, si deben intentar los nuevos programas, si deben arriesgarse. Muchos se preocupan constantemente por el futuro de su familia, por sus hijos que crecieron aquí y no conocen otro país, por sus padres ancianos que dependen de ellos. Eso es completamente comprensible, completamente válido, completamente humano. 68 Acerta 21 A B C 2 4 y 6 A 8 12 A 6 F 11 O A C 12 C 2 B 37 F